Hola, muy buenas tardes, días, noches, lo que estén haciendo. Pues estamos abriendo una nueva sección. Aún no le ponemos nombre y esperemos que pronto tenga nombre. Vamos a hacer una pequeña como entrevista, como una charla con Jessica, que pues nos va a hablar acerca de cómo se vivió la pandemia en China. Vamos a entrar un poquito en contexto y voy a dejar que se presente ella. Hola, soy Jessica McKay. Bueno, así es conocida en redes. Así soy conocida en redes más bien. Y como dice Enrique, más que una charla, una entrevista, es una crónica, un poco la visión de cómo se vivió la pandemia en China. Sí, ya pasó más de un año que inició, llevamos año y medio, pero es justo el punto, cómo el lugar donde esto surgió logró básicamente superarlo con una cuarentena de 42 días, porque posteriormente para ellos fue adelantar y regresar, a diferencia del resto del mundo, que seguimos enfrentándonos a consecuencias derivadas de esta enfermedad. Es increíble y va a haber como mucha polémica en cuanto a la resolución sobre cómo sobre cómo pues se solucionó o fue parte fundamental la estrategia. Primero, antes que nada, cuéntanos cómo es China antes de COVID. Bueno, a China en general no puedo decir porque obviamente China es un país enorme. Yo estuve en una ciudad pequeña llamada Xianyang, que está a 2 horas y media de distancia en tren de Wuhan, que es básicamente la capital de Hubei, que es la provincia donde todo inició. De hecho, Wuhan es la ciudad donde se inició, o se cree se inició, la pandemia. Entonces, la vida normal de estas mini ciudades es impresionante. Digo mini ciudades porque pues ya no cabe llamarlas pueblos o comunidades, porque son ciudades que tienen hasta 5 millones de habitantes. Shenyang, donde yo estaba, tiene casi 6 millones de habitantes. Tienen enormes edificaciones, todo es tecnología, todo está conectado, todo se maneja a través de aplicaciones de celular, como es WeChat, que te sirve no solo para chatear, como similar a WhatsApp, sino más amplio. Te sirve para pagar por todos tus servicios, para vincularlo con tu cuenta de banco, para pagar el autobús. Espera, espera. O sea, estás diciendo que ahora el celular es como una tarjeta personal en la cual tienes todos los servicios o haces todos los servicios. Así es que es todo en uno, o sea, tu celular se convierte en tu instrumento ya no solo de comunicación, sino también para realizar tus pagos, para, por ejemplo, también tus cuentas de salud están identificadas por códigos QR para salud, entonces tu cuenta bancaria, tus registros de salud, tus conversaciones, todo está en tu celular. Wow. Entonces es casi ya imposible, o sea, antes de la pandemia ya era fundamental, o sea, no es que no puedes, aún se puede pagar con efectivo, pero ya es como una cosa muy extraña, casi extinta en China. O sea, O sea, literal nadie trae, bueno, efectivo, efectivo no, ¿no? porque el autobús lo pagas por tu celular, la batería extraíble que puedes llevar contigo para tu celular también lo pagas con él, o sea, si no llevas tu celular no puedes hacer nada. Bueno, básicamente estamos viendo cómo el celular de ser un lujo pasó a ser parte de fundamental de, bueno, en China, parte fundamental de su sociedad, ¿no? Cuéntanos contexto. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se enteraron del inicio de la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero. Y cómo tú, siendo una extranjera, pues, ¿cuál fue tu condición? Bueno, antes de continuar, cabe resaltar el punto número uno, que lo acabas de tocar y es muy, muy importante tener en consideración que antes de la pandemia en China ya es fundamental
el uso de redes sociales y de códigos QR y de celular. Previo a la pandemia ya estaba registrado. O sea, esto no fue un cambio que nos trajo la pandemia con el que nos quieran controlar. Este ya era un estilo de vida previo. Es que, bueno, nada más para mantenerlo en mente. Lo segundo, yo llegué a China de vacaciones a visitar a mi novio que pues eran mis vacaciones de invierno en enero y para él pues eran las vacaciones por el año nuevo de China. Entonces yo llego a China el día 3 de enero a Wuhan justamente, después nos trasladamos a la ciudad donde él vive, Shenyang. Y justamente el día que su empresa estaba organizando la cena masiva de Año Nuevo, que lo celebran como hacemos aquí en Navidad, ¿no? Que se alquila un gran salón, invitan a todos los trabajadores de la empresa, en este caso es una escuela. Entonces justo el día que nos estamos alistando para ir a la fiesta, o sea, era una fiesta, no hay pandemia, todos íbamos a ir, me escribe una persona muy entrañable de aquí de Tlaxcala, que es casi mi cuñado, que se llama Claudio. Me escribe Claudio y me dice: Jess, ten cuidado porque acaba de salir una noticia que hay una enfermedad nueva en Wuhan. Al parecer es una gripe y se está extendiendo muy rápidamente. Surgió en un mercado de mariscos. Yo leo el mensaje y como siempre le digo a mi novio y le dije, pues dudo mucho que que vayamos por allá. Uno, porque no estábamos en Wuhan ya. Y dos, porque pues, en un mercado de mariscos y él es alérgico y yo soy vegetariana. Entonces fue así como, ok, no nos vamos a acercar para allá, no te preocupes, y nos fuimos a la fiesta. Sí hubo fiesta. Sí hubo fiesta, cabe mencionar, este día era 16 de enero todavía. O sea, el aviso oficial de la pandemia se dio el 20 de enero, todavía 4 días antes. Nosotros estábamos de fiesta con toda la normalidad en China. Como te digo, yo había pasado por Wuhan, por un tren en la madrugada y demás. Pasa la fiesta y para esto yo reporté mi estadía de dónde estaba en esta ciudad de Shenyang, porque no me estaba quedando en un hotel, estaba quedando en el apartamento de mi novio. Entonces es algo que luego los extranjeros no nos damos cuenta, pero migración tiene un registro. Cuando tú te inscribes, registras en un hotel como extranjero, ellos ya tienen registro de que hay un extranjero porque el hotel lo reporta. Entonces, cuando tú llegas a otro país y no te vas a quedar en un hotel, se supone que tienes la obligación de registrarte, o al menos así es en China y debería ser en otros lugares, de registrarte en las oficinas municipales para que ellos tengan conocimiento de que un extranjero se está quedando en la casa de alguien que vive. Y eso es previo antes del COVID. Eso es previo COVID. Yo había ido un año antes a China, en 2019, y en verano hice exactamente lo mismo. Esta vez hice lo mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque en el momento, como mi novio tampoco es chino, él es de Estados Unidos, él está ahí con permiso con visa de trabajo, que fue tramitado por su empresa. Entonces, en el momento que yo llego a China y me registro, que voy a quedarme ahí, ni siquiera quedo a cargo de mí, ni de un hotel, ni de mi novio, que está ahí, sino de la empresa para la que él trabaja, que son chinos. ¡Wow! Entonces, cuando yo me registro a ese lugar, básicamente la empresa para la que él trabaja se queda con la responsabilidad de si yo cometo algún error, de si yo no salgo de China, la responsabilidad es de ellos. Entonces, pasada la fiesta de Año Nuevo del día 16, el día 18 de enero, la jefa de mi novio le llama y le dice: está habiendo una situación de salud en China, lo mejor sería que tu novia cambie su vuelo para volver lo antes posible. O sea, ya después de que me escribió mi amigo, nos habló directamente la jefa, como digo, la jefa de mi novio, porque era la responsable de mí ahí, para decirme que cambiara mi vuelo. Era 18 de enero, llamo a la aerolínea y les comento la situación. No sabían de qué les estaba hablando. ¿Es en serio? Me dijeron... Wow. Sí. ¿COVID no hay? ¿No existe? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, esa fue la reacción de la aerolínea. Me dijeron, déjame registrarlo y nos comunicamos contigo. Me volvieron a llamar al día siguiente y me dijeron no, porque también hay que recordar que estábamos a 14 horas de diferencia horaria de China. Entonces yo llamo, para ellos era 17, para mí era 18. Me vuelven a llamar ese día para decirme, no hay ningún problema, estamos a 18 de enero, tu vuelo sigue activo porque yo salí el 1 de febrero. Y les dije, ok, me senté tal vez para el 1 de febrero ya todo esté normal.
Ah, Esa fue la respuesta de la aerolínea. error. Pasan otros 2 días, el día 20 de enero se da el aviso oficial de la pandemia y se cierra la ciudad. La primera acción que tomó China fue cerrar las ciudades en absoluto. Literal, cerrar es no dejar pasar a nadie y no dejar salir a nadie. Exactamente. No todo China, otra vez se cabe aclarar, a veces por fácil, ¿no? Pero la primera en cerrar fue la provincia de Hubei. Hubei es una provincia con más de 18 millones más habitantes. La ciudad de Wuhan simplemente tiene 11 millones de habitantes. Fue la que se cerró primero y después las aledañas. Como te digo, yo estaba 2 horas y media, nos tocó también en ese momento el cierre. Entonces nos enteramos porque otra vez la empresa de mi novio él no es el único extranjero, ellos contratan profesores nativos de habla inglés. Entonces tenían sudafricanos y norteamericanos trabajando para ellos en ese momento. Y nos reunieron, bueno, yo por extensión, para decirnos ¿Cuál era su condición? que estaba cerrada la ciudad, que a partir de ese momento no había manera de salir de la ciudad, no había autobuses, no había trenes, no había nada. Y que por favor utilizáramos mascarilla, nos regalaron nuestra respectiva caja de mascarillas y que no hiciéramos reuniones, que no hiciéramos fiestas. Digo, aunque era para ellos, para los chinos pues era año nuevo y es muy familiar y la gente viaja. Ellos al ser extranjeros pues les dijeron no se reúnan entre ustedes. O sea, qué consuelo que ni con tus propios... Pues bueno, un extranjero con un extranjero es familia, ¿no? Pues sí, pero en este punto los festejos de Año Nuevo también se cancelaron en China, ¿no? Porque normalmente es que sale el dragón, que la gente sale a las calles a verlo, también eso se canceló. Mi primer Año Nuevo en China. Y no lo pudiste ver. No lo pude ver. Bueno, entonces la ciudad se cierra, o sea, pero fue inmediato, el mismo día que se dio el aviso de la pandemia, bueno, no de la pandemia, de la enfermedad, se cierra la ciudad. O sea, China actúa así en ese momento. Hay una enfermedad contagiosa, peligrosa, se cierra. No me importa que sean millones de personas, nadie sale, nadie entra. Y pues fue algo muy impactante porque hay mucha gente, como te digo, como Shenyang, que es cerca de Wuhan. Es como si la gente de aquí de Tlaxcala se fuera a trabajar a Ciudad de México y de repente deja de ver autobuses. Entonces, si tú tenías que volver a tu casa para fin de semana, ya no podías volver. Y si estabas en tu casa por vacaciones, ya no podías volver a tu trabajo en la ciudad. En cuanto a vuelos y salidas de extranjero, ¿también cerraron? Bueno, el aeropuerto principal está en Wuhan. Ah. Bueno, de Hubei. Hay otros aeropuertos, pero el aeropuerto más grande internacional está en Wuhan. Entonces, al cerrar Wuhan, También se cerraron los vuelos, o sea, no aceptaron vuelos para nada. nada, ya nadie salía, ya nadie entraba. Hubo mucha desobediencia, que de hecho ahí viene un caso interesante, que fue el de una periodista, que fue muy sonado, no sé si lo escuchaste en redes, que por el abuso de la autoridad china. Ella argumentó que viajó de Shanghai a Wuhan en los primeros días de febrero. ¿Cómo hizo eso si estaba prohibido? O sea, desde ahí ella estaba quebrantando una norma. O sea, no fue que el gobierno chino únicamente fuera represión de medios, por represión por ser periodista. La represión fue porque ella quebrantó esa norma, que no sé de qué manera ella viajó de Shanghai a Wuhan en primeros días de febrero si era plena cuarentena. Cuarentena obligatoria. Y entonces, ¿a ti en dónde te toca esta parte de la cuarentena? Pues como te comentaba, en Xianyang, en la casa de mi novio, entonces... Me refiero a la casa, ¿cómo era la casa? ¿Era grande, chica? No, pues es un apartamento, o sea, un loft, sin paredes, sin habitaciones, no sé, de unos menos de 30 metros cuadrados. Y la única puerta que teníamos básicamente era la de la entrada y la del baño. O sea, en cocina, habitación, sala, todo está junto. Oh, qué tremendo. Y bueno, o sea, en 30 metros, 40 días, ¿no se te hizo muy complicado? 43 días. 43 días, perdón. No me quites 3 días porque yo ya arañaba las paredes. Bueno, Ti y yo, porque cabe aclarar que no éramos mi novio, yo nada más también está nuestra gatita, Ti. Entonces, que también fue una complicación porque no estábamos preparados para pasar 43 días. Porque la cuarentena fue gradual. Después de cerrar la ciudad, empezamos a notar que la salida del edificio, todos los edificios y zonas residenciales, al menos de esta ciudad y por lo que he visto en muchas ciudades en China, siempre tienen un vigilante.
¿qué tú piensas? Pues, el típico vigilante, sin autoridad, X. En este caso empezamos a ver que donde estaba el vigilante en recepción, la gente empezaba a anotarse. Tenían una libretita y veíamos como que la gente se anotaba. Nosotros, extranjeros, nos quedamos así como que, ok, y salíamos. Para el día 24 de enero se cierran los restaurantes y todos los establecimientos, todo. Lo único que permaneció abierto fue el supermercado y las farmacias por 4 horas al día. No había ya transporte interno tampoco, entonces ya no había taxis, ya no había autobuses más que para la gente que iba a trabajar. Y pues ya no había nada abierto, en cafés, restaurantes, boutiques, ningún establecimiento abierto, nada. Entonces ya de ahí empezamos como que a notar, ¿no? Ya lo más duro. Después, digo, la gente se anotaba a la salida y nosotros, pues, quién sabe qué pasa, ¿no? Nos salíamos así como. De repente ya el guardia, pues, de alguna manera entabla conversación con mi novio, porque pues él medio habla chino ya, y le dice que ya no podíamos salir los dos a la calle, que ya solo podía salir una persona a hacer las compras, registrarse a qué hora salía y a qué hora regresaba, porque era una persona por departamento. Uy, qué duro. Eso fue ya el día 2 de febrero, o sea, ya el día 2 de febrero, aparte de ese día, yo no vi más la calle. Sí. ¿Y cómo era lo de los alimentos? Porque bueno, en China yo creo que sales a comer, es más fácil salir a comer y conseguir pues esas cosas básicas como es la alimentación. Ahí es donde se empieza a poner complicado, ¿no? Porque él todavía podía salir al supermercado. 2 días después le dijeron, no, tú ya tampoco puedes salir. ¿Así? Tú ya no sales. ¿Y ahora? Y entonces fue lo que le dije, ¿cómo vamos a conseguir alimentos? No, ahí sí entré un poco en histeria, le dije, ¿cómo vamos a conseguir alimentos? O sea, porque nosotros, o sea, si estábamos viendo las medidas, pues era como para que hubiéramos hecho algunas, no sé, de reserva, una despensa, ¿no? Cosa que no teníamos. Entonces íbamos comprando casi que al día, ¿no? ¿Crees que las despensas y todo este rollo sea como más de mexicanos? Pues creo que más de gente organizada, porque aunque vivas solo, de repente tienes la necesidad de comer, ¿no? Pero pues él estaba tan acostumbrado a estar solo y que además ahí, o sea, todos centros comerciales, supermercados, o sea, salía de su casa y a la mano está todo, entonces no había necesidad. Pero bueno, ya vimos que sí había necesidad. Entonces le dijeron, tú ya no puedes salir. Y entonces le dije, ¿cómo vamos a hacer? O sea, yo también a él presionándolo, ¿no? Y ya él pues presionando a su empresa llamó, ya como sea, se comunicaron y le dijeron en la administración del edificio, porque siempre hay una administración en los edificios, que iban a proveernos de alimentos, que ellos iban a llevar los alimentos al edificio, a la entrada del edificio, que iba a poder bajar él, porque pues es una persona por departamento, a comprar, pero que ellos le avisaban la hora a la que podía bajar a comprar, porque por lo mismo, aunque fuera el edificio, no iban a permitir aglomeraciones de los vecinos. Cabe aclarar, el edificio tiene 21 pisos, cada piso tiene 5 apartamentos, entonces 21 por 5, ¿cuántos apartamentos son? Y ¿no? Ahí vivíamos él y yo, pero los otros apartamentos sí vivían familias completas. Entonces estamos hablando de que vivían más de 100 personas en un edificio, fácilmente. Wow. Entonces dijeron, nosotros avisamos, o sea, imagínate la organización desde ahí. Nosotros avisamos, tiene que bajar una persona por departamento en tal horario. Bloquearon el ascensor para que llegara hasta el piso 5 y del piso 5 tenías que bajar por escaleras para que no se aglomerara el ascensor tampoco. Wow, yo creo que ha de haber sido algo muy épico el enfrentarte bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Sí, en ese momento a mí me impresionaba más el orden, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando todavía pudimos salir a la calle un día antes, el día 23 me parece, fuimos a un mini super por la noche y la chica que nos atendió empezó a hacer como con gestos que no nos quería atender, pero lo hacía tan exagerado que parecía que jugaba, ¿no? Y era porque no llevábamos mascarilla. Y nos hizo así, ¿no? Que no, bueno, la señal de la mascarilla y como que jugando que nos fuéramos rápido. Y nos fuimos. Al día siguiente, 24, otra vez, no teníamos comida, vamos al supermercado que está en la esquina, entramos por el área de panadería y desde la entrada nos dice la chica que atendía la panadería, no pueden entrar, no se la señal con la mano, no pueden entrar sin la mascarilla. Wow. Entonces tuvimos que
buscar como quien nos vendiera mascarilla, porque si no puedes entrar al supermercado donde la compras. Eso es como un bucle, ¿no? Así voy a comprar una mascarilla, pero no puedes pasar sin mascarilla. Sí. Entonces conseguimos la mascarilla, ya pero ese es el punto que te digo, o sea, toda la gente, ¿no? La cajera del supermercado, la chica de panadería, que no es vigilante y no es obligación, pero todos estaban ya como con la onda de vigilar. Y no es una vigilancia de unos a otros como servicio secreto, ¿no? O sea, simplemente es el propio, lo fui entendiendo así, es el propio cuidado colectivo de la gente, ¿no? La responsabilidad, porque un día igual subimos al ascensor, como te digo, al piso 5, y uno de los vecinos que iba llevaba guantes y nos hizo señas también que no tocáramos los botones del ascensor porque no llevábamos guantes de plástico. Wow, esa responsabilidad me imagino que tenían la mayoría de personas de cuidarse. Acá en México no lo vimos. Acá en México tuvimos que aprender después de varias muertes que era necesario usar la mascarilla y usar el gel antibacterial y todo. Y wow, me parece muy fantástico y muy increíble cómo se tiene esa, pues, comunidad, o se hace esa comunidad de que te debes de proteger y debes de proteger al otro. Así es, ese es un punto muy importante el que mencionas, porque es una mentalidad de si me cuido, cuido al otro, y si el otro se cuida, me cuida a mí, o sea, porque no tiene ningún caso que yo me cuide si los demás no se cuidan, porque si tú en esta pandemia, si tú te enfermas, aunque yo me cuide, en algún momento que tengamos contacto me vas a enfermar. Wow. Y si yo no me cuido, o sea, digo, bueno, a mí no me importa, yo me quiero morir y no me cuido, pero el problema es que no nada más eres tú. Aquí entra el famoso lema, ¿no? De mi libertad termina donde empieza la del otro. Yo, por mi parte, puedo ser libre de morirme, que tampoco es así por derechos humanos, por eso no existe la eutanasia, por eso la eutanasia está prohibida. Pero si yo no me cuido, y me muero de esta enfermedad, voy a perjudicar a muchas más personas, ¿no? Y personas que no tienen nada que ver, o sea, ya tal vez tampoco te interesa tu familia, no tengas familia. En este caso, yo como extranjera ya no tenía familia más que mi novio. Y si nos enfermábamos, pero podíamos contagiar a la chica del supermercado, podíamos contagiar a la persona del ascensor, podíamos contagiar a la gente que nos atendiera en el hospital. Qué terrible y qué padre. O sea, criticamos a China por ser un país, pues, de izquierda, ya hay que decirlo como tal, pero esa responsabilidad que tienen como comunidad por cuidarse los unos a los otros es tremendo. Y es otra anotación porque todo el mundo dice, pues sí, pero es que en China el comunismo, el gobierno es tremendamente represivo y casi que salvaje, que los golpeaba. Aquí hay una parte que no miramos mucho, se nos olvida o tal vez desconocemos. Los chinos tienen esta sensibilidad de colectivo mucho antes de Mao Zedong. O sea, ellos vienen del confucianismo. Los principios de Confucio es que la familia es primordial. Tu grupo familiar es más trascendente que tú. Ahí no existe el individualismo. De hecho, tener hijos es como una obligación para perpetuar tu familia, no para perpetuarte a ti. Entonces, desde antes, para ellos el colectivo precede al individual. O sea, nosotros en nuestra mentalidad individualista nos cuesta trabajo como asimilar ese concepto, pero para ellos desde siempre ha sido así. Y es también otro punto, las ciudades aglomeradas no tienen otra más que aprender a respetar al otro, porque viven todo el tiempo pegados. Entonces, literalmente, entonces, si tú no respetas al de al lado, el otro tampoco te va a respetar y eso va a ser un conflicto continuo. Entonces, ¿qué nos queda? Wow. Respetarnos. Y de los alimentos, cuéntanos, ¿qué es lo que comían? A mí sí me interesa saber qué es lo que les vendían. Sí, por aquí va a aparecer la fotito. Ellos son muy sanos, muy sanos, entonces vegetales. O sea, lo que llegó ahí fue la siguiente confrontación así como grande. Cuando por fin le llamaron ese día dejé de llamarlo a mi novia Grant, se llama Grant, para decirle, ¿ya puede bajar usted a comprar? Eran las 9 de la noche. O sea, ya habíamos pasado todo el día, no te voy a decir muriendo de hambre porque una que otra cosita teníamos en la casa, pero sin comprar los alimentos. A las 9 de la noche que él baja, lo dejaron al último porque es extranjero.
le dieron una bolsa como con 1 kilo de ajos, otra bolsa como con 5 kilos de chiles, las coles chinas que son como una col enorme, jengibre, como medio kilo de jengibre, y otra serie de... Hasta ahí las que yo pude identificar. Las demás eran como nabos y otras hojas que ni siquiera conocíamos. Es interesante porque, bueno, el jengibre sirve mucho para, o tiene muchos usos medicinales para las vías respiratorias, ¿no? Pero es que para ellos, más que eso, es que es básico en su cocina. Así como nosotros a todo le ponemos ajo y cebolla, a ellos a todo le ponen ajo y jengibre. Ah, mira, interesante. Entonces por eso le tienen tantos ajos y tanto jengibre. Pero bueno, nosotros no sabemos cocinar comida china, no. Además, otro punto que fue muy importante, China está muy acostumbrada a todo natural. O sea, en el supermercado no existen los enlatados ni las bolsitas de vegetales preparados, porque para ellos entre más natural salido de la tierra es mejor. Y pues nosotros en la casa no teníamos ningún desinfectante. O sea, nos dieron toda esta serie de hojas, lechugas y plantitas y no teníamos cómo limpiarlos. No teníamos ningún desinfectante. Esa fue otra, tampoco teníamos suficientes galones de agua porque allá el agua no es potable, o sea, no es para tomarla de la llave, tienes que tener galones o hervirla. Y ya fue nuestro primer contraste, ¿no? Él de Estados Unidos, yo mexicana. En China. Cuando se nos terminó el agua fue así como que pues hay que hervirla, la pongo a hervir en una plancha eléctrica, que es lo que él tiene por estufa. Lo pongo a hervir, empieza a calentar, empieza a sacar las primeras burbujas y él está listo. Y yo, no, tiene que hervir mínimo 5 minutos. Y se queda así, yo, ¿cólera? Y yo, es cierto, en tu país no existe el cólera. En el mío sí. Entonces yo sí estaba como consciente de que si no hervíamos el agua, pues nos podíamos enfermar. Si no desinfectábamos las verduras, nos podíamos enfermar, ¿no? O sea, y ahí era otra complicación, ¿cómo lo limpiamos, no? Eso es como, wow, no me imagino este tipo de complicaciones que pudieron tener o tuvieron. Y se me hace increíble como este contraste, como dices, él de Estados Unidos, tú mexicana en China, en un problema tremendo, digo, parece una película. Sí, aquí viene otra. Como nos dijeron que iban a vender los alimentos en el edificio y no le llamaban. Dado un momento salimos al pasillo del edificio y vimos que había bolsas como de súper con cosas. Entonces dijimos, y él me dijo, debe ser los alimentos. Y yo, ¿y los dejaría nada más así en el pasillo? ¿O a quién le vas a pagar? Y dice, pues no sé, ellos dijeron que nos iban a dar comida. Y ya empezamos como a elegir. Y de repente se abre la puerta de la oficina de la vecina. Y nosotros con sus productos de la mano. Así como, hola. No, ¿y no les dijo nada? Sí, nos dijo pues que eran de ella, ¿no? Bueno, y ya él entendí, nosotros así como, qué pena, ya entramos a la casa. Además ella tenía un bebé, ¿no? Y dijimos, le estábamos robando un bebé. Estábamos robando la comida de un bebé. No, que... No, pero ahí viene la otra parte de la colectividad y de la solidaridad tan importante. Ya después de que morimos de pena y estábamos así en la casa como, ¿qué vamos a hacer? Qué pena. Tocaron la puerta. Abre y era la vecina. Nos juntó como una bolsita de cosas de su despensa para darnos. Wow, así como, sé que no tienen, tengan. Por una parte es que pena que nos viera tan hambriento. Y por otra, pues un gesto muy, muy solidario, ¿no? Y muy humano, ¿no? O sea, qué padre, o sea, este tipo de experiencias te hacen pensar que, bueno, el colectivo y la sociedad pues pueden evolucionar y puede la pandemia mostrar muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy humanas. Sí, la verdad, fue un muy buen gesto. Ok, y en cuanto a tu condición como extranjera, ¿cómo estabas? Ahí fue cuando empezó, ¿no? Bueno, antes de eso quisiera dar otra acotación de este tipo porque dije, la gatita fue otro punto importante. Al no tener desinfectante ni comida, ¿qué pasó? Pues que también nos quedamos sin arena para el baño de Ti. Y ella no quería hacer en ningún lugar que no fuera arena. Le pusimos tierrita de una maceta y nos vio así como humanos sucios. Eso no se hace.
Entonces, él sabía que en el piso 21 había una chica que ya antes había encontrado a ti vagando por el edificio y la había adoptado. Entonces le escribió y le preguntó si podía venderle arena y ella no se la vendió, se la regaló. Ah, qué padre. Y eso salvó a ti porque pobrecita, en cuanto vino él con arena para ti, la puso en su arenero y ella hasta ese momento hizo del baño. O sea, se aguantó como medio día sin hacer del baño. O sea, hasta los gatitos resintieron. Pero como te digo, ¿no? Una vez más el apoyo de los vecinos y la comunidad. La comunidad otra vez, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Entonces, pues en ese momento, pues sí me lo pregunté, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer? Cuando nos dijeron que la ciudad se cerraba y que no me estaban cambiando el vuelo, nos dirigimos a la oficina donde te comenté que previamente yo me había registrado al llegar para avisar que iba a estar en casa de él. Ya no nos dejaron pasar, estaba cerrado. Y yo dije, bueno, en ese momento cuando fuimos, pues era 20 y algo de enero, 21, 22 de enero, 22 de enero porque se cerró el 20. Entonces yo fui al día siguiente, no, 21 de enero. Ya estaba cerrada la oficina de inmigración en la ciudad. Entonces dije, bueno, yo lo intenté, es 21 de enero. Todavía esperanzada que para el 1 de febrero las cosas mejoren. Cuando llegó el 1 de febrero, antes de eso, previo, pues volví a llamar a la aerolínea y les dije, ¿saben qué? Bueno, yo creo que para ahora. Entonces ya se enteraron y nos dijeron, sí, te vamos a cambiar tu vuelo. Me cambian el vuelo para el día 2 de febrero, en otra ciudad que no era Wuhan. Y yo, porque no todas las ciudades estaban cerradas totalmente. Entonces le dije, muy bien, y yo como salgo de Xinjiang, o sea, la aerolínea me dijo, entonces estás rechazando nuestra opción. Y yo, no es que la rechace, yo no puedo trasladarme de ninguna manera fuera de aquí, ¿no? Entonces ellos me dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me dejaron de responder. Era 1 de febrero ya, yo no tenía vuelo, no me dejaban de responder. El 2 de febrero me dijeron que ya no podía salir a la calle. Entonces yo tenía que haber volado el 1, el 2 ya no podía salir a la calle. Las oficinas de migración estaban cerradas, no tenía vuelo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? No podía hacer nada, ¿no? ¿Estabas ¿cómo se le llama? ¿Migrante? Sí, inmigrante. Involuntaria. Involuntaria, o sea, aparte de eso. Sí, siempre juzgamos. Era una parte que mencionaba, ¿no? Como que no les hacía mucho sentido a la gente, ¿no? Que a veces no todos los migrantes son voluntarios, ¿no? Y lo sabemos. Gente que escapa por conflictos, pero es en este caso que te atrapa algo que no te está fuera de tu alcance, ¿no? Sí, o sea, y ni siquiera es que tú hayas decidido irte de un lugar para probar suerte o mejor vida en otro, sino simplemente te quedaste ahí. Varada. Puede ser, en este caso, ¿no? Algo de salud, algo de guerra. Ya te quedaste. Y ya, pues empecé a contactar con mi familia, ¿no? Bueno, tenía contacto con mi familia, pero pues ya empezamos a hablar así como del tema. Oiga, ¿qué crees? Como que no puedo volver a México. Y les dije, ¿no? Las oficinas están cerradas y como siempre. Claudio, mi gran amigo, o sea, él empezó a moverse. Él fue el primero en ir a la embajada de China en Ciudad de México. Y lo mismo, no lo dejaron pasar ni siquiera a la embajada de China en México. Wow, o sea, desde ahí lo rechazaron. Desde ahí las oficinas en Ciudad de México ya no tenían gente laborando. ¿Por qué? Porque empezaron a recibir como cierto tipo de agresión o de... De nuevo ahí la ignorancia de las personas pues sí, referente al tema, ¿no? Pues más que cosa, y además pues tampoco tenía como mucho sentido que estuviera funcionando la embajada porque no estaban expidiendo visas, o sea, no iban a dar visas en ese momento a nadie, ¿no? Entonces, hacia China, no, al menos en ese momento, ni ahora todavía, pero bueno. Entonces, él fue el primero en experimentar que no podía hacer tampoco nada desde Ciudad de México. Entonces ya fue mi padre, quien aquí en Tlaxcala se acercó a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hicieron más que contactarle con un número. Después mi padre, utilizando uno de sus sobrinos que es diputado, fue quien lo asesoró a llegar a otro contacto ya de turismo y de relaciones exteriores. El punto es que mi papá tocó puertas, habló con todo el mundo que pudo, hasta que de repente recibió una llamada del cónsul de la embajada mexicana en Beijing, que había llegado porque mi papá contactó a
alguien en la Secretaría de Turismo, esta persona contactó hasta con Marcelo Ebrard, me parece, y entonces ya se enteraron del caso y ya me llamaron. Wow. No sé si conociste si hubo más extranjeros como tú en este caso. Sí, cuando me repatriaron, pero bueno, eso es más adelante. O sea, no era, y ahí también eso es interesante, porque cuando me llama el cónsul, lo primero que me preguntó es, ¿estás sola? No. ¿Tienes dónde quedarte? Sí. ¿Estás enferma? No. Entonces, Ay, quédate. lo siento, hija, no eres prioridad. No eres prioridad. Pero lo entiendo, porque, o sea, había mucha gente que sí fue de turismo, o sea, pagando su hotel, ¿no? Y tú llevas contemplado lo que vas, ¿no? Y alguna pequeña emergencia, más no una emergencia como una pandemia. Sí, tal vez tú vas 2, 3 semanas y después, ¿cómo pagas una cuarentena, o sea, 40 días de hotel? No, no está. No, entonces había gente pues en casos mucho más complicados que el mío, yo estaba muy bien y entonces eso fue lo que me decía, pues relájate, ¿no? O sea, y también yo me empecé a relajar ahí porque dije, bueno, estoy segura, estoy en un apartamento, tengo comida que no sé cómo cocinar, pero tengo comida y pues ya la situación migratoria sí me presionaba mucho porque los chinos son muy estrictos y más que otra cosa, o sea, yo no tenía ninguna intención y nunca tengo intención de quebrantar las normas de ningún lugar, ¿no? Y más si veo que es un lugar que funciona tan bien, como en el caso de China, o sea, como por qué voy a ir yo a quebrantar las normas, ¿no? Y no es este comentario típico que siempre se hace de me sale lo mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué decir que los mexicanos somos así, no? No, o sea, en mi caso no me siento superior ni mejor que otros mexicanos, ni no me refiero a eso, sino me refiero bueno, si yo veo que un lugar está funcionando bien, ¿no? ¿Por qué cambiarlo? Entonces a mí sí me preocupaba mucho estar rompiendo las normas, porque yo ya había leído eso, ¿no? Antes de irme a informar. Perdón. Corte comercial. Dificultades técnicas. El perrito. Puedes poner las rayitas. Continuamos. Bueno, entonces. Y también quitar eso de los mexicanos. No. Bueno, ¿en qué estaba? Ay, se me fue. ¿Qué se fue? ¿Continuamos con otra pregunta? ¿Con otra cosa? Se me fue en qué estaba. Bueno, eso que te decía que yo no quería quebrantar. Sí, antes de ir yo había investigado que si tú excedías tu visado, o que si tú no reportabas dónde habías estado hospedándote, como el caso que te digo, que yo no estaba en un hotel y todo esto, si en alguna manera ellos detectan que, obviamente, que pasaste tu visado, que no supieron dónde estabas, hay una multa económica, una sanción económica para salir de China, y ese es el momento antes de subir a tu avión. A mí ya me había tocado, como te comenté, un año antes, cuando fui, una revisión muy exhaustiva igual en Wuhan, porque me vieron como extranjera, no hablas bien inglés, no hablas chino. Y hablas español. Como a qué vienes, dónde te vas a quedar, y me revisaron el celular y todo, ¿no? Entonces a partir de esa experiencia yo tenía muy marcado pues que están comprometidos, ¿no? Con revisar. No digo que es el único país, todos los países lo hacen, no nos damos cuenta, que es diferente. Pero en este caso pues yo ya estaba consciente de que iba a haber una sanción económica porque pues mi visa ya había expirado, porque además mi visa terminaba el día que yo salía, yo era muy responsable. Ahí calculé que el día que yo salía, ese día terminaba mi visado. O sea, el 1 de febrero mi visa terminaba. Entonces a mí me preocupaba esa situación de estar quebrantando las normas, ¿no? Y no porque si tenías miedo de ir a la cárcel, tenías miedo del dinero. Sí, porque ya sabía que iba a ser una experiencia ruda, ¿no? De ir a la cárcel, pero sí del interrogatorio, pasar por el proceso no iba a ser agradable, pero además de no sentirme bien de estar rompiendo normas. Bueno, pero fue como, yo siento que fue ya una cosa muy extraordinaria y muy grande, ¿no? Sí. Entonces ¿te dieron alguna multa? No, ahí fue todo trabajo del cónsul y bueno, de la embajada. Ya posterior, ¿no? En ese momento pues tampoco sabían cómo se iban a manejar las cosas, me dijeron así como que cálmate, ya cuando salgas veremos, o sea, igual, ¿no? O sea, 42 días, total, pasaron los 42 días, 43 días exactos, todo en calma, en la casa, en la comida. Después una vecina se ofreció a comprarnos las cosas del súper, porque no estaba bien como la comida, pero cosas como
comida para ti, ¿no? Porque además de su arena necesitaba comida. Shampoo, no sé, cosas así de súper, jabón, etcétera. Una vecina que trabaja en el súper de la esquina, que conoce a Grant, le dijo, yo sé que tú eres maestro, no sé qué, quiero que le des clases a mi hija y mientras te puedo apoyar, ¿no? De nuevo, el gesto de comunidad está ahí. Sí, súper linda. Ella terminó llevándonos hasta galletas y que leches vegetarianas, bueno. Y se aprovechaba, bueno, se agradecía mucho, ¿no? Sí, la verdad, sí se aprovechaba así como que, eso va a acabar la avena. No, o sea, muy, muy agradable la gente. En fin, cuando termina la cuarentena, los 43 días, el día exactamente 16 de marzo, pudimos volver a la calle, fue el primer día que volvimos a la calle y fue pero pues se volvió lo mismo, nada más al supermercado, ¿no? A cosas vitales, farmacia, supermercado. Las escuelas no regresaron a clases, los parques estaban cerrados para que la gente... Fue la primera vez que yo vi un parque cerrado, después ya eso, cuando volví lo vi aquí, pero yo nunca había visto que cerraran un parque. ¿Por qué? Porque la gente en China tiene, lo que te decía, la vida en colectivo. Son muy acostumbrados sobre todo la gente mayor, a reunirse en los parques y fuera de los centros comerciales o de los supermercados enormes, a bailar, a practicar tai chi, a jugar cartas, a tocar instrumentos. O sea, la gente llega al parque, cualquier persona mayor, llega con su instrumento y se unirá a alguien para tocar, o a alguien para jugar mahjong, o para jugar cartas. Wow, qué bonito. O sea, es muy bonito esta parte que cuentas de hacer lazos, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que formé lazos fue cuando éramos niños y nos juntábamos con los vecinos. Entonces, pues ahí se formaba un lazo, ¿no? El lazo de comunidad y teníamos un problema y todos corríamos y bla, 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 ¿no? Y estos lazos llegan actualmente, ¿no? Pero y es muy raro ver este tipo de lazos, al menos acá en México, ¿no? El hecho de que alguien tenga un problema, pues prefieren grabarlo o en lugar de actuar, pues bueno, es muy complicado y muy complejo. Así es, y sí, ¿no? Porque en este caso se da lo que antes, ¿no? Se dice que en el café, todos esos lugares públicos es donde la gente pues se informa de cosas, ¿no? Conocen al vecino, saben su situación, no sabemos si siempre lo apoyen o no, al menos a mí me tocó apoyo y te digo, este sentido de salir y bailar, hacer ejercicio, platicar, sobre todo para la gente mayor, ¿no? Que también como es muy tradicional en China que los abuelos cuiden a los nietos porque los hijos tienen que trabajar. Entonces, lo mismo, ¿no? Los niños se conocen, juegan entre ellos, mientras los abuelos practican alguna actividad. O sea, mucha vida en colectivo que paró por la pandemia. Se cerraron los parques, la gente los respetaba. Entonces fue lo primero que vi cuando salí que me impactó, ¿no? Los parques cerrados, o sea, acordonados. No veías gente brincándose la cuerda del parque, no veías a la gente alrededor aglomerándose fuera del parque, porque eso sí lo llegué a ver en otras partes, ¿no? Bueno, México, para que no he podido salir a otras partes del mundo ahora. No, que el parque se cerró, pero la gente estaba alrededor del parque, ¿no? Sentadita, ¿no? Entonces, como más o menos lo mismo, o más juntos, pero bueno, eso no sucedía allá, por eso es lo que te decía. Ahí, obviamente, no, la conciencia es imposible de medir, pero la actitud es lo que es visible y medible. Y yo veía ya, no sé, un 95% de gente cumpliendo con normas y apoyando con lo que podía. Entonces, pues ya cuando yo salí, obviamente mi segunda visita después del súper y el parqueito Moreira fue ir a las oficinas de migración y ahí me encontré otra vez con que no podía pasar, no porque no estuvieran abiertas, sino porque a partir de entonces ya se implementó que ahora era obligatorio, como te decía, con las aplicaciones de tu celular, mostrar tu QR de salud, que no había estado en zonas de riesgo ni en hospitales, que no estabas contagiado. Entonces, para entrar a un supermercado o a cualquier lugar público, tenías que escanear tu QR, porque yo no lo tenía, tampoco lo tenía Grant, porque somos extranjeros. Entonces, nuestros registros de salud, pues, no están en nuestros teléfonos. Uy. ¿No? Entonces, extranjeros no entran. No, aunque él fuera residente, pero no puede entrar porque su registro de salud no está ligado a su teléfono. Y entonces fue una verdadera batalla para salir. Ahí fue la otra. Entonces, ¿qué hacemos? No nos tienen registrados.
pasaban los días y nos iban dando la información de a poco, y ya le dije eso al cónsul, ya vine a la oficina de migración, sucede esto, me dijo, entonces, el propio cónsul me dijo, ¿dónde te van a atender? Y le dije, me enviaron a hablar a mi embajada, y yo estoy hablando contigo y tú me estás preguntando dónde me van a atender, ¿no? Era así como, Dios mío. Y él me dijo, no, ellos tampoco saben cómo manejarlo, les han de estar dando instrucciones, hay que preguntar y esperar. Y yo ya estaba con el estrés a 1000, entonces sí. Ya total, otra vez intervino la jefa de, bueno, la empresa de donde Grant trabaja tiene igual una persona intermedio, que es la como que lleva los asuntos de los extranjeros, como salud, legales y demás. Pues ya recurrimos a ella y nos dijo, déjame investigar, y ya después ella investigó y nos dijo, tienen que ir a las oficinas de la comunidad, a las oficinas de la comunidad. Y nosotros, ¿cuáles son esas? Se abrieron unas nuevas oficinas de la noche a la mañana en cada colonia, que era la oficina de la comunidad donde tienen el registro de los vecinos. Wow. Se abrieron por la pandemia, para esto, justamente, llevar un registro de gente, ¿no? Que entraba, salía, movilidad. Fuimos a las oficinas y nos dijeron, bueno, sí, vamos a verlo, y nosotros nos reportamos con ustedes. No se reportaban con nosotros, se reportaban con la empresa de Grant para ver que fuera verdad, que él trabajaba ahí. Entonces, era ni triangular la información, era un cuadrado, ¿no? La empresa, un policía de ahí llamaba, un policía o la comunidad llamaba a la empresa llamaba a Grant me llamaba a mí. O sea, era un... Y yo tenía que reportarle a la embajada. Así pasó el tiempo, el estrés, la frustración, o sea, era eso, ¿no? Que yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Porque además, pues yo no hablo chino, ¿no? Entonces, tenían que traducirle, él tampoco habla chino perfecto, obviamente, entonces todas estas cosas legales tenían que verlas con su trabajo, y al final, entre tanto que se decían, él me decía, que está bien, que no pasa nada. Yo hablaron como 20 minutos por teléfono. Solo dijeron, está bien, en 20 minutos. Pero sucedía lo mismo, o sea, la gente, la policía, la comunidad llamaba a la empresa, hablaban y le decían, pásame con tu jefe, y él les pasaba el teléfono directo. Qué tremendo. O sea, para que, o sea, la organización era así muy buena entre ellos, que bien, ellos lo sabían, pero yo no. Entonces, total, así pasó el tiempo hasta el 28 de abril, que por cierto era el cumpleaños de mi padre. Fue el día que por fin la Embajada de México envió un papel donde pedía, por favor, tengo todavía los papeles, así lo dice, pedía por favor al gobierno de China, por favor, me permitieran quedarme en China por motivos de la pandemia y porque no había vuelos disponibles para volver. Bueno, y pues, y ahí sí decían, hacía referencia a que China y México tienen acuerdos, así como que acuérdese que hemos colaborado, que tenemos contratos, convenios firmados, así que le pedimos que por favor, ¿no? Y fue así como ya. Fui a la embajada y me dijeron, a la oficina de migración, y me dijeron, sí, efectivamente, estamos dando una extensión por visa, 30 días después de que tú llegaste, otros 30 días, y yo... Mi visa venció el 1 de febrero, estamos a 16 de marzo, o sea, ya los 30 días de gracia también ya me han pasado, o sea, no, 28 de abril, perdón, porque hasta el 28 de abril fue que el cónsul me envió este documento, lo llevé y ya me dijeron, bueno, sí, ¿por qué no te fuiste? Y yo, porque cerró la ciudad el día 20, ¿por qué no cambiaste tu vuelo? Porque yo sí tenía un vuelo, pero... ¿Cómo lo cambio? Aunque lo cambiara no podía salir de China, ¿no? Entonces era así como ver, como un pequeño interrogatorio para ver si en algún momento tenías fallas en lo que estabas diciendo, ¿no? Está bien. Era como muy en la oficina, lo hablamos, pero ellos estaban como estrictos así de ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no cambiaste el vuelo? Porque yo no sabía qué iba a suceder, porque la ciudad se cerró de la nada el día 20. O sea, hubo gente que después seguí que así no les permitieron subir al avión o al tren que iban a abordar ese día porque se había cerrado en ese momento. Entonces, total, ya me dijeron, ok, está bien, porque tu embajada lo está pidiendo, porque ya está registrado con ellos que tú estás aquí, te vamos a dar una visa de turista por 30 días. Entonces era 28 de abril, mi visa terminaba el 28 de mayo. Calibio.
Pues sí, pero seguía sin haber vuelos. Además, como perdí el vuelo, los vuelos estaban muy caros y no había, porque no había suficientes. El espacio aéreo de China estaba cerrado. La Secretaría de Turismo de aquí de Tlaxcala era quien me estaba apoyando. Ellos dijeron que ellos iban a comprar el vuelo. Ni siquiera ellos pudieron encontrar vuelos disponibles. Uf. Entonces cada cierto tiempo era llamarlos a ellos, decirles cómo iba y así. Total, se llegó el 28 de mayo y yo seguía sin vuelo. Seguía sin haber aviones disponibles, nada. Y fue el mismo proceso. Me volvió a enviar la Embajada de México otro documento que por favor me permitieran quedarme más tiempo. Entonces me expidieron otra visa del 28 de mayo al 28 de junio. Uf. Entonces, en total, ¿cuánto tiempo estuviste ahí varada? Pues 6 meses. Medio año. Uh-huh. Medio año en China, viviendo en un departamento de... Bueno, pero ya cuando podía salir ya. Ah, bueno. Fueron los 42 días en el apartamento y te digo, entre la comida, la gatita, el estrés. Y bueno, entonces ya cuando te regresas a México, ¿cuándo fue el día en que regresaste a México? Pues un buen día, de la nada, me llama el cónsul y me dice, porque aquí viene otra y es las cosas como son, no soy de ningún partido político ni nada. Todos los países, cuando se abrió, escuchábamos en televisión los vuelos de repatriación, ¿no? El primero fue de Francia. Francia devuelve a sus ciudadanos de China a Francia, y me parece que en ese vuelo también se llevaron mexicanos. Fueron los primeros mexicanos que lograron salir de China. Y todo el mundo me dijo, ¿por qué no te fuiste ahí? Y yo, porque salieron de Wuhan. Yo no podía llegar a Wuhan porque Wuhan estuvo cerrado. O sea, se abrieron las puertas a la calle el 16 de marzo. Pero Wuhan, de abrir Wuhan a que entraran trenes y autobuses a Wuhan, se abrió hasta el 8 de abril. El vuelo salió finales de marzo. Me dicen, ¿por qué no te fuiste? Y yo, porque como entro a Wuhan, y porque pues es lo mismo, ¿no? Quien tenga contacto y la oportunidad. Y fue un vuelo, no fue un vuelo de que la Embajada de México, el gobierno mexicano te dijera, mira, vete a Francia, vete a Wuhan porque los franceses están a llevar. Fue un vuelo organizado por Francia y Francia tuvo la consideración de llevarse. Después me parece que hubo otro de Colombia y lo mismo, se llevaron de otros países. Pero México no. De hecho está la declaración de Marcelo Ebrard que dijo, México no va a enviar ningún vuelo de repatriación, ningún vuelo de evacuación. Posteriormente yo me enteré, por ejemplo, en cuanto abrieron, las compañeras de Sudáfrica, de Gran, se volvieron a Sudáfrica. ¿Por qué? No sé por qué hicieron eso, porque después Sudáfrica estuvo en una cuarentena mayor y sin internet. ¡Ay, no! Ellas perdieron su empleo porque como estaban trabajando online, dijeron, pues nos regresamos a Sudáfrica, al fin que es online. Llegó un punto en que también no sé por qué motivo se quedaron sin internet. No. Y les tocó una segunda cuarentena igual o mayor en Sudáfrica. O sea, cuando en China ya estaban saliendo, no sé por qué ellas decidieron regresarse, si en China estaban bien, pero bueno. Otro compañero de Grant que argumentó que tenía problemas cardíacos, no sé qué situación. A principios de mayo, lo mismo, el gobierno de Estados Unidos lo regresó a Estados Unidos. ¿Y ustedes, los mexicanos? Pues te digo, o sea, salió el comunicado y está, o sea, pueden buscarlo, así se dijo, no va a haber ningún vuelo de repatriación. ¿Y cómo saliste entonces? Porque ahí viene otra. Para este punto sí está cerrado el espacio aéreo de China, pero China empezó a enviar mascarillas y otras cuestiones por avión, por Aeroméxico. Entonces dijo, bueno, ya llevamos como 2 vuelos enviándoles cosas de China a México. Pues hay que enviarles. ¿Por qué no se llevan a su gente? Aprovechando. Aprovechando, ¿no? O sea, probablemente llegaste en un vuelo que traía mascarillas. No, probablemente. Llegué en un vuelo que venía con medicamentos y mascarillas en la parte de abajo, era un avión muy grande. Y de hecho así nos dijeron, ahí va el punto, ¿no? Después de que nos dijeron no hay vuelos, no sé qué, México no está repatriando a nadie. Ese día de junio, porque fue un día así de junio, o sea, como por 10 de junio. Casi un año, o sea, estamos a un año. Un año exacto se acaba de cumplir que volví. Wow, increíble. Como por el 10 de junio me llama el cónsul y me dice, justamente está en información, ¿no? China ha estado enviando medicamentos y otras cosas a México por tratado, y ahí si no ya por tratado del gobierno de China, de Beijing, me parece que fue el tratado con el gobierno mexicano, entonces acordamos también llevarnos a solo 36 personas. Entonces es un concurso, literal, es un concurso, debes de mandar tus documentos. Me dijo, pero considéralo, porque el vuelo sale de Shanghai.
Yo estaba en Xianyang, de Xianyang a Shanghai, por tren, que fue como yo me fui, son 13 horas. 13 horas. Pero también, o sea, si tenías los recursos, él me dijo, considéralo si tú en este momento tienes la posibilidad de pagar un vuelo o un tren de Xianyang a Shanghai. Y además no es un vuelo que lleva medicamentos y que lleva mascarillas, entonces no puedes llevar equipaje. Entonces, Pues tu equipaje de mano es una mochilita y un carry-on, que es como una maleta de 12 kilos máximo, que es tu equipaje de mano. Entonces solo se va a permitir equipaje de mano, no se permite mascotas. Y yo, tisita. Bueno, a ti de todas maneras se me quedó con su papá. Pero me dijo, o sea, todavía él me dijo, considéralo, ¿no? O sea, si puedes llegar y sin equipaje. Y eso, o sea, no es una seguridad, manda tus documentos, ya en caso de que seas aprobada, ya se te mandará la información de a qué hora sale el vuelo y todo eso. ¿tú mandaste documentos? Mando los documentos que me pidió, que igual fue un rollo, se me pedía un escáner de que mis documentos, justamente, qué bueno que fui ordenada, ahí vienen las ventajas de ser ordenada. Me pedían que mi situación migratoria estuviera regulada, o sea, las cartas que había mandado, mis visas humanitarias que tenía ya 2, y que me hubiera reportado a la ciudad donde estaba, que también tenía el papel, y la oficina de la comunidad, que era como no tenía QR, eso fue lo que hicieron para dejarme entrar a lugares. La comunidad me dio otro papel donde decía, sí, sabemos que es allí, que está sana. Entonces tenía que tener todos esos papeles al día, escaneados, y él no tiene escáner. Y dijimos, ¿cómo vamos a escanear esos documentos? No hay como aquí tantos internets que rentes. Y luego, como era escaneado ya un correo de Gmail, ya no hay Google, como sabemos, no, las redes sociales de Occidente no están allá. Entonces dijimos, va a ser como raro llegar a encontrar un internet que nos escaneen el papel y que no lo envíen a una cuenta así. Gmail. Entonces, o sea, sí se puede porque existe el VPN y mucha gente accede a otras redes, ¿no? Pero, perdón, a otras plataformas. Pero era así como que va a ser raro llegar y encontrar uno y luego que acceda y explicar, darnos a entender además en chino, que la gente común no habla inglés, en chino, o sea, la gente común no. Entonces, era así como otra vez recurrir al trabajo, a la empresa de Crown, con esta chica que ya nos había ayudado tanto, la intermediaria. Entonces nos dijo, no puedo ese día. Al día siguiente yo tenía 2 días para enviar los papeles. Sí, okay. Al final nos hizo el favor, como siempre, corriendo en el último momento, los envié. Qué bueno. Un día antes de que saliera, así 2 días antes de que saliera el vuelo, me mandan un mensaje que había sido aprobado, que podía llegar a Shanghai el día 10, que tenía que estar en Shanghai el día 16 de junio. Y ahí va. ¿Saliste en tren o en avión? En tren, porque el avión teníamos que movernos a Wuhan. De todas maneras terminamos llegando a Wuhan, pero bueno, nos pareció que era una buena idea salir en tren. ¿Cuánto tiempo te hiciste en tren? Pues primero fue un tren y ahí va otra súper. Que primero fue un tren de Xianyang a Wuhan y dijimos, pues ya fuimos a Wuhan, no sé por qué no tomamos el avión, no sé por qué nos parece buena idea un tren, pero bueno. Lo mismo, encargar a Tisita, porque no podía ir en el último momento, ahí con el tío amigo. Ya tomamos el tren, en 3 horas llegamos a Wuhan y desde que estamos en el tren nos revisaron. Es normal que en un tren como extranjero te revisen el pasaporte. Nos revisaron más de lo normal el pasaporte, nos veían así como, ¿qué hacen extranjeros yendo a Wuhan en este momento? Y total, llegamos a la estación de tren de Wuhan. Al momento de bajar del tren se nos acerca un guardia y nos dijo que no podíamos irnos y nos escoltó. Y nosotros... No. Sí, exactamente. Para esto eran las 3 de la mañana. Entonces ya nos escolta al módulo de seguridad, porque también se implementaron módulos de seguridad para toda la gente, extranjero o nacional, en donde revisaban tu código QR de salud, que no teníamos, pero teníamos este otro papel. Entonces revisaron todos nuestros papeles. ¿Y su hospedaje? Pues es que no tenemos hospedaje porque vamos a Shanghai. ¿Y dónde se van a quedar? Era a las 3 de la mañana. El tren salía a las 7. Y nosotros son las 3 de la mañana y lo que llegamos a la estación de tren es como otra hora de una estación a otra. Entonces, como a las 4 de la mañana íbamos a esperar además 3 horas el tren. No se pueden quedar en la estación de tren.
pero no vamos a dormir ahí. No, es que ¿por qué no tienen un hospedaje? Porque vamos a solo a cambiar de tren. Revisaron nuestros papeles otra vez, que no era suficiente con la hoja que llevábamos de que decía que nos enfermos, que necesitaban nuestro QR, que necesitaban nuestros datos de salud. Bajamos la aplicación en ese momento de salud, no sé, que tantas cosas. Total, a las 5 de la mañana nos dejaron, o sea, 2 horas revisando nuestros papeles y preguntándonos una y otra vez y volviendo a revisar nuestros papeles y bajando aplicaciones. Ay, no. A las 5 de la mañana nos dejaron ir. O sea, de las 3 de la mañana a las 5. El tren salía a las 7, entonces llegamos. Ya tuvimos que tomar un taxi porque dijimos no vaya a ser que no lleguemos. Y llegamos a la estación de tren de Wuhan, cerrada efectivamente. Y la gente en Wuhan estaba mucho, o sea, en Xianyang ya básicamente era la vida normal. Ya estaban abiertos centros comerciales, ya no teníamos la temperatura, los niños habían vuelto a la alberca de pelotas, ya todo. Llegamos a Wuhan y así como, extranjeros. No nos querían atender muy bien, la estación estaba cerrada, total que nos tuvimos que quedar en el parque de afuera. Ahí en la madrugada como vagabundos. Pero bueno, pudimos subir al tren y desde que vamos en el tren me pregunta el cónsul si ya tenía mi hospedaje. Para esto me había enviado una lista de hoteles, ¿no? Y me dijo claramente, obviamente como China está cerrado y por precaución no están admitiendo extranjeros en los hoteles. Esta es la lista de los hoteles que admite extranjeros. O sea, aunque pudieras estar ahí, ni siquiera tenías la libertad de alquilar una habitación de hotel, que era lo que a mí me pasaba. Si yo quería alquilar una habitación de hotel, debía de ir Grant conmigo y su oficina y llamar al hotel y todos ellos respaldar que sí me conocían y que me podían rentar un hotel. No, total, pues así llegué, después de todas las peripecias, ya llegué el 16, a Shanghai, reporté con el cónsul, todavía tuve la oportunidad de recorrer toda la noche Shanghai. Llegamos como en la mañana, lo que buscamos un hotel, bueno, todo un día recorriendo Shanghai y ya al día siguiente volar a México. No, qué bueno. Pues sí, pero más allá, o sea, ya de mi experiencia y de mi visión personal, a mí lo que me asombra y que he dicho desde el principio, ¿no? O sea, como la importancia de la educación cívica, de tener valores cívicos, en este caso, ¿no? De cómo se comporta la gente en una pandemia, ¿no? Como te decía, desde la gente del súper, el policía o el guardia de la entrada, todos cumpliendo con su función. No, y ni siquiera era como un abuso de poder, o porque no, porque eres extranjero, discriminación, se escucha así, pero el punto era pues proteger lo más posible, ¿no? A todas las personas. A todas las personas. Y también lo llegué a entender, ¿no? O sea, imagínate que se enfermen extranjeros en una ciudad, ¿no? El compromiso como para la empresa, para la comunidad, porque tienen que dar respuesta a una embajada. Fue una increíble travesía y todo lo que viviste, o sea, medio año en China y bueno, la forma en que saliste también fue muy, muy, muy impresionante. ¿Cómo calificarías a esta experiencia? Pues esa es otra, ¿no? Todo el mundo dice que, ay, que maldito 2020 y no, le dicen de muchas maneras muy feas, pero para mí fueron las mejores experiencias, ¿no? O sea, de no ser por ir a trabajar o estudiar, pues yo no podría haberme quedado como turista 6 meses en China, porque no es posible, nunca te han dado ese tiempo para estar en China, ¿no? La medida son 30 días o 60 máximo entrando y saliendo del país. O sea, me pude quedar 6 meses, pude conocerlo, tener el contacto, como te digo, de los vecinos, con las autoridades, de ver en esencia y bueno, no en profundidad, pero sí en esencia, ¿no? Cómo se manejan las cosas. Tener realmente, ¿no? Esa noción de la gente. Y todos dicen, no, pues escuchas opiniones de comunismo y demás, pero pues no, o sea, es simplemente una sociedad que es no solo diferente, ¿no? Que tiene otra estructura que mental, social y por lo tanto de comportamiento, es lo que los llevó a salir. Desde el inicio por ahí tuve, las primeras reflexiones eran esas, ¿no? Cuando China, y era lo que más me llegaba, cuando empezaron a llegar las noticias de la pandemia y de cómo China estaba encerrado, la gente decía, no, es que en China se están muriendo, mira, cerraron las ciudades, las bloquearon porque están así como muriendo como una epidemia zombie. La realidad del asunto fue que China tuvo menos del 1% de su población enferma. Oh, y salieron rapidísimo. Sí, bueno, pero si concebimos que son millones de chinos y que un 1% pues representa cientos de miles, pero
como dices, ¿no? La recuperación además. Rápida, Increíble, yo me acuerdo el hecho de que criticaron que estaban saliendo ya a fiestas, pero no ven el contexto, no ven lo que hay detrás y la forma en que pues lograron sobresalir o controlar esta pandemia, que parte del éxito fue la tecnología, literal. Así es. Sí, por aquí uno de los primeros comentarios que logré leer en los blogs era el de Howard Markel, que es el profesor y director del Centro de Historia de Medicina de Michigan. Dice, cuando escuché que habían cerrado una ciudad de 11.4 millones de habitantes, que es el equivalente a cerrar Manhattan, pensé que lo había visto todo. Ese fue su comentario, pensé que lo había visto todo, hasta que vi que cerraron una ciudad tan grande. Así es. Mucha gente criticó, nosotros sin saber, ¿no?, el hecho de por qué fueron tan estrictos en cerrar de un día para otro. Como te digo, de verdad hubo testimonios de gente que en la nariz le cerraron el acceso al avión o al tren. Y fue muy criticado que las medidas en China fueron estrictas, que iban contra los derechos humanos. Pero aquí siempre hablamos de ética y de filosofía, pero cuando se trata de China no, porque son controladores. Pero en un hecho donde está, por una parte, tu derecho a la libertad, entre comillas, y tu derecho a la salud, ¿cuál pesa más? No, entonces ellos lo hicieron por salud, porque fue una gran medida de evitar, dijeron, se contagia, pues evitemos que la gente salga de su casa. O sea, imagínate, eso es algo que no se lo veo en ningún lado. Evitar que la gente, literal, saliera de su casa, como a mí me pasó. O sea, estuve 43 días sin salir de la casa. O sea, nada de que voy al súper, voy a la farmacia, nada. No pude salir del edificio. Literal, fue una cuarentena. Una cuarentena absoluta. Y yo escuchaba gente diciendo, es que me deprimo, Y bueno, ¿y por qué no pensar? También escuché a otras personas decir, ¿no? ¿Y por qué no pensar que tú tienes el poder? Tu poder de decisión y de quedarte en tu casa fue, en este caso, lo que hizo que China pudiera después de 43 días, recuperar su vida. O sea, para mayo de 2020, ellos volvieron a la escuela, muchos, no todos, se volvieron a clases presenciales en algunos. Se volvió a los centros comerciales, se volvió a los restaurantes, la vida, o sea, me refiero a la actividad económica, no solo a la vida social. Porque fueron 43 días de decir, ok, nos quedamos aquí, lo hacemos. Y bueno, la responsabilidad también de los habitantes de portar mascarilla todo tiempo, bueno, fuera de casa. Sí, y mucha gente también dice la otra parte, ¿no? Bueno, es que económicamente no todos los países pueden hacerlo. Aquí viene otra. En los países capitalistas se dicen, no se puede hacer por economía. Aquí no se escuchó a las empresas, porque obviamente hubo empresas que se quejaron, que perdieron millones. O sea, porque también hubo empresas que perdieron millones. Pero en este caso se dio prioridad a la opinión de salud y de científicos sobre el trato de una pandemia, del plan de manejo de una pandemia. Se estuvo por encima de los intereses empresariales, cosa que aquí no vimos. Aquí se cerraron muchos negocios, pero no todos. Sabemos de ciertas tiendas de electrodomésticos que nunca cerraron. No, nunca. Sí se le pidió a pequeñas y medianas empresas que cerraran, sí se les pidió a boutiques que cerraran, pero este tipo de empresas no cerraron nunca. No, entonces se escucharon otros intereses. Entonces, claro que China también tuvo pérdidas económicas grandes. Al salir de la pandemia también lo vi, los negocios locales fueron afectados, mucha gente. Allá es como aquí, muchísimo de local. Muchos se perdieron. Pero pues volvieron, o sea, aquí llevamos cuánto tiempo y algunos volvieron, algunos no pueden volver. Entonces, ¿no? Sí, ellos ya tienen como, o sea, 40 días para esta crisis, pero ya están pues remontándose por todo lo que hicieron. Así es, entonces te digo, hay un gran contraste, ¿no?, entre tratar de aceptarlo. A veces siento que es un poco también de ego herido de nuestra parte, ¿no?, de otros países, de decir, es que son chinos y están acostumbrados, ¿no? O sea, ¿y por qué nosotros no podemos lograrlo? Necesitamos un gobierno militar, que no fue el caso, O sea, no, es la justificación que se da, pero no fue el caso. También me llegaron estos fakes de policías golpeando gente que no cumplía con las normas.
No digo que no, pudo haberse dado el caso, pero digo, yo lo vi con los propios vecinos, como digo, la chica del súper, o sea, ellos mismos diciéndote que cumplieras la norma. O sea, gente que no tenía la obligación, que simplemente lo hacía por un desarrollo moral. Perfecto. Pues bueno, yo creo que ya con esto Sí, terminamos y fue pues muy agradable conocer esta historia que me encantó, es de mis favoritas. Y bueno, mirar a las ciudades con otros ojos es como tener un punto de contrapartida para poder tener una comparación más general acerca de cómo en el país donde se originó esta pandemia, se originó aparentemente. Ahorita sigue la problemática de si sí se originó allá o no, si sí fue por el murciélago, ¿no? Pobre murciélago. Pobre murciélago. Pero muchas gracias Jessy, y para mí es un placer y un honor poder escucharte y poder platicar. Gracias a ti por el espacio y por todos los que estén escuchando y que hayan llegado hasta el final de esta larga historia. Gracias por su paciencia. ¿Algo más que quieras agregar? Pues eso, tener muy muy presente hacia dónde va nuestro desarrollo moral y cívico, que a veces se nos olvida después de la primaria. Después de las clases de cívica y ética. Creo que ya no hay cívica y ética, ¿verdad? Sí, yo doy esa materia. Gracias a Dios aún existe. Y bueno, pues muchas gracias, Jessy. Nos estamos viendo para la próxima. Y pues eso es todo. Bye.